Nos preocupa que apenas iniciando esta fase pública del diálogo, el gobierno cambió el punto sexto del comunicado conjunto, que termina con un llamado a construir un país en paz y equidad. Esta modificación la efectuó la oficina del comisionado de paz al momento de leer esta declaración ante la prensa a las 11 de la mañana del martes 10. Si el gobierno cambia unilateralmente un acuerdo sencillo que queda por escrito y se hace en presencia de testigos internacionales, garantes y acompañantes, ¿qué podemos esperar de la falta de este proceso de diálogo y de negociación? De este modo, no se construyen confianzas. Este fue el comunicado publicado por el grupo terrorista del ELN en el que mostraba su inconformismo debido a que, según ellos, el texto que fue acordado conjuntamente entre esta guerrilla y el gobierno con veeduría internacional fue parcialmente cambiado en el punto sexto. El texto leído por el gobierno es el que van a escuchar. Las delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que se unan al propósito común de lograr el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, el comunicado conjunto que aparece en la página de internet del ELN, Voces de Colombia, y el que también aparece en la página de la Presidencia de Colombia, dice: Las delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que se una al propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un país en paz y equidad. Ante el reclamo hecho, el gobierno colombiano, por medio de un comunicado, ha señalado que en ningún momento se cambió el texto de los puntos acordados. El texto del comunicado publicado por la página web de la Presidencia de la República corresponde exactamente a lo acordado con el ELN. En la lectura del comunicado, en lugar de la frase final, lograr el fin del conflicto y construir un país en paz y equidad, se dijo de manera involuntaria lograr el fin del conflicto y construir una paz estable y duradera. El texto correcto es el que se publicó en la página web de la Presidencia. Invitamos al ELN a avanzar ágilmente en esta fase exploratoria para responder al anhelo de paz de los colombianos. Construir un país en paz y equidad. Esta es la frase que generaba polémica y que, según el grupo guerrillero, era cambiada por la construcción de una paz estable y duradera. Para debatir este tema, saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos y ancla del programa Foro Interamericano. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Desde Bogotá, Colombia, está con nosotros León Valencia. Él es el director ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación, analista político y columnista. Muy buenas tardes también, León. Muy buenas tardes, Eva, y buenas tardes para toda la teleaudiencia. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24, aquí junto a mí se encuentra Fernando Antonio Vargas. Él es abogado, escritor y presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Complacido esta invitación, gracias. Bueno, pues si les parece, comienzo con León Valencia para que me cuente si precisamente esto puede generar problemas en cuanto al comienzo de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN y sobre todo si esto realmente ha sido eso, un descuido del gobierno a la hora de leer o es intencionado. Pues yo creo que es una constancia legítima del ELN que oyó, su jefatura oyó esa rueda de prensa y oyó las palabras de Piedad Córdoba, que era la que leyó el comunicado, porque ellos, tanto el ELN como el gobierno, acordaron derivar esta lectura del comunicado a una organización de la sociedad civil encabezada por Piedad Córdoba. Y yo creo que es un reclamo, una constancia, pero creo que no tiene mayor problema, digamos, o no va a ser una cosa conflictiva. Ayer mismo el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, envía una carta a los militares colombianos instándolas a comprometerse con la paz, y el contenido de toda esa carta era un reclamo más hacia la institucionalidad para que esta paz se pudiera llevar adelante. Y lo que veo es que digamos, el ELN ha aceptado que ya está en una etapa pública sin haber transcurrido todavía toda la negociación de etapa exploratoria, la volvieron pública y bueno, están todavía en una situación enviando sus comunicados desde dos lados distintos, todavía no hay una mesa de negociación pública, todavía no hay un país que sea el anfitrión definitivo de esa negociación. Y esto pues trae sus inconvenientes de que cuando se hacen comunicados entre gente que está
todavía en la clandestinidad, que no tiene una delegación pública y que no se hace en una concertación inmediata y no hay un referente de las dos partes sentados en una rueda de prensa, Sí. pues se presentan estos inconvenientes, pero yo creo que son menores frente al hecho de que anunciaron públicamente que van a negociar y que ya están metidos en ese proceso. Hablamos con Fernando Antonio Vargas para preguntarle exactamente lo mismo. ¿Esto es un error del gobierno? ¿Hubo precipitación? ¿Ese cambio no tiene importancia o realmente sí la tiene? Y el error no fue un error, sino que fue algo premeditado. No, la verdad es que se acabó la campaña política. Ahora sí vamos a la realidad. Lo que queda dibujado es que el gobierno le mintió al país. En realidad no hay ningún proceso de paz caminando con el ELN, no lo hay. Si uno mira el documento, los 6 puntos, lo que dicen es que se adentra en una etapa exploratoria, que se supone que la habían hecho el año pasado, pero resulta que no la han hecho. No hay ningún punto que diga que se acordó algo serio en la agenda. No hay, acordaron hacer una agenda. De manera que ya hoy el ELN ha mostrado que está imponiendo sus condiciones hasta en los términos, en la semántica del acuerdo de la etapa exploratoria. Es que el gobierno dijo que había iniciado un proceso de paz con las FARC en junio 10, antes de elecciones. Y ahora nos damos cuenta que no hay tal proceso de paz iniciado con las FARC, con el ELN, y que sencillamente se van a adentrar en un proceso exploratorio. O sea, todo esto es especulación y no es realidad de un proceso de paz. Nos vamos hasta Washington, ahí está Patricia Almasi. Patricia, lo mismo, yo no sé si coincides con Fernando Antonio, que lo que está diciendo es que el gobierno mintió, porque digo, esos gobiernos, o por lo menos estas conversaciones con el ELN no existen, pero yo tengo entendido que el gobierno lo que dijo era que comenzaba una fase exploratoria precisamente para eso, para sentarse en la mesa, ¿no? Sí, yo lo entiendo igual, que eres una fase exploratoria, y creo que el gobierno lo hace público porque se llegó a ese acuerdo de ir a una fase exploratoria, y se llegó a este acuerdo de, como decía, de que las palabras y toda la redacción del comunicado estuviera allí. El gobierno claramente se lo hace saber, y las cosas no son por coincidencia, nunca lo son, especialmente si es un año electoral, especialmente si faltaban días, 5 días o algo así, para las elecciones presidenciales. Claramente es un golpe político magistral por el presidente Juan Manuel Santos, pero de ahí a que no sea verdadero las intenciones y el acuerdo preliminar para una exploratoria, para sentarse en la mesa de negociaciones, es cierto, no creo que haya nada falso, y de hecho el comunicado del ELN confirma justamente de que están dispuestos a sentarse, y de que en realidad sí llegaron a este acuerdo preliminar con el gobierno. Y todas conversaciones de paz, lo vimos con las FARC, son demoradas, son dilatadas, se necesita mucho esfuerzo. Pero creo, según lo que he leído y con anterioridad, de que hay la disposición de ambas partes de que se llegue a un acuerdo, y máxime que ahora lo de las FARC cada vez más va caminando, va avanzando, el ELN, un grupo mucho menor, no se va a quedar atrás. Pues volvemos con Fernando Antonio Vargas, que está aquí conmigo en los estudios internacionales, para preguntarle si estas nuevas conversaciones que comienzan o que comenzarían en esta fase exploratoria, para ver si llegan y se sientan con el ELN, puede cambiar en algo el proceso que se está llevando a cabo también con las FARC. ¿Son dos historias que van a ir paralelas? ¿Una puede intervenir en la otra? Permítame aclarar algo primero. Con el ELN se viene en fase exploratoria desde 1999. Lo que pasa es que pues nosotros que vivimos en Colombia sabemos la verdad de estos procesos. A final de la década del 90 se fue a Maguncia en fase exploratoria, y se estuvieron unos meses hablando con el ELN en Alemania a ver si se llegaba a un proceso de paz, que no se llegó. Luego, durante el gobierno del presidente Uribe, y eso es innegable, durante varios años hubo contactos con el ELN en Cuba. Contactos que, si bien no trascendieron a la opinión pública, sí se dieron en Cuba permanentemente con el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. De manera que vemos que exploración es lo que ha habido en el caso del ELN, etapas exploratorias ha habido. ¿Qué es lo que no me parece que es acertado aceptar hoy? Celebrar
un preacuerdo de una etapa exploratoria cuando hemos venido haciendo etapas exploratorias con el ELN hace muchos años atrás. La verdad, o a esto se le pone seriedad desde el comienzo, o el ELN y las FARC, sobre todo el ELN, que son diestros en este tipo de manejos publicitarios del proceso, de un proceso de paso, de unas conversaciones, pues van a sacarles provecho durante varios meses a este asunto. No hay un pacto, en los 6 puntos no hay nada pactado. Sin querer controvertir, me imagino que es porque es la fase exploratoria, pero brevemente, para volver con León Valencia, sí quería preguntarle, independientemente de todo, de que esté en fase exploratoria, de que el gobierno no lo vea usted serio, pues porque no hay nada firmado ni se ha acordado nada, ¿le parece que es bueno que haya negociaciones y que haya conversaciones con el ELN? Mire que en los 6 puntos no se toca para nada la palabra justicia. De manera que como víctima de los grupos guerrilleros me parece que no es nada bueno que se esté en una etapa exploratoria sin que se ponga como condición la justicia, para que el ELN sepa que hay que pagar los crímenes, que este paseo no es de impunidad, que aquí no se viene solo a gozar, que ya que cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces durante más de 40 años, tienen que pagarle al pueblo colombiano tanto dolor y sangre. Bueno, pues el ELN también cuestionaba al gobierno por hacer precisamente públicas los acercamientos a pocos días de la segunda vuelta presidencial, cuando los diálogos, según ellos, y como lo estábamos escuchando aquí a Fernando Antonio Vargas, pues llevan ya más de un año. Por tratarse de un momento electoral, llovieron aplausos y críticas desde todas direcciones. Pero por encima de ellos, lo nuevo es que estas conversaciones se vuelven públicas, luego de haber transcurrido más de un año de contactos y exploraciones entre las partes, en las que Venezuela, Ecuador, Brasil, Noruega, Cuba y Chile han apoyado como garantes y acompañantes de estos diálogos. Desde sus inicios nos opusimos al secretismo, ritmo e informalidad de los diálogos con el ELN y en consecuencia es el presidente Santos quien debe responder a la pregunta de ¿por qué hasta ahora se vuelven públicos? Voy con León Valencia para trasladarle esa misma pregunta. ¿Por qué cree que el presidente Santos escoge ese momento para hacerlos públicos? ¿Tiene algo que ver precisamente con que pues, era jornada electoral, él se quería reelegir y sobre todo le pregunto al revés también, ¿por qué la guerrilla se queja después del día de las elecciones y no lo hizo antes? No, lo que yo creo que pues, es natural la negociación en política con los estados en armas o la salida militar ha sido la bandera de uno u otro bando en las campañas políticas de los últimos 30 años. Ese es un tema muy banderizo en Colombia y es indiscutible que los unos, ha habido varios presidentes que se hicieron elegir, como el caso de Pastrana, o ahora la reelección de Santos con la bandera de una salida negociada de la paz. Otros se han hecho elegir con la idea de acabar militarmente con las guerrillas. Ese ha sido el tema recurrente en los últimos 20 años y esta campaña ha sido particularmente ligada a la salida militar o la salida negociada. Eso pues sería hipócrita por cualquiera de las alternativas políticas en Colombia negar eso. Y entonces, claro, sí, el presidente radicalizó el tema de la negociación y de la salida negociada y de paz en el último tramo de la campaña y sin duda el ELN conscientemente digamos, aprovechó el momento también para hacer públicas unas conversaciones que venían de atrás. León. Y con un argumento además frente a Óscar Iván Zuluaga, y era que si estas negociaciones se hacían públicas, luego si ganaba Óscar Iván Zuluaga también tenía que referirse a ellos o suspenderlas o continuarlas. Y eso yo creo que fue uno de los argumentos que utilizó el ELN. Tenemos que meternos a una negociación pública para que el próximo presidente, sea Santos o sea Zuluaga, tenga que referir a nosotros. León, es así ahora. León, pero tiene razón. Esta pequeña pelea que están teniendo, digamos, pelea, llamémoslo así, el ELN, haciéndole ese reclamo al gobierno diciendo que por qué las hizo públicas precisamente en ese momento, ¿esto puede poner en peligro las futuras conversaciones? ¿Le va a restar credibilidad del ELN para con el gobierno y el gobierno para con el ELN? No, yo creo que es el ELN sacándose un clavo. El ELN insistió mucho, primero en buscar unas negociaciones públicas de paz, en una tregua incluso bilateral, insistió mucho en esas cosas y el gobierno siempre le respondía, bueno, vamos lento y esperemos a ver cómo se avanza lo de La Habana para darle un impulso a lo del ELN, para no meterse en dos negociaciones cuando estaban enredadas y conflictivas, pues
frente a la opinión pública. Y ahora que el avance de La Habana es muy grande, pues entonces acogen estas negociaciones. Y yo creo que el ELN se está sacando un clavo diciéndole, oiga, nosotros les dijimos mucho antes que nos metiéramos en una negociación pública y solo ahora ustedes abren esta negociación ahora en vísperas electorales. Pero también acepta que eso fue un acuerdo entre ellos para sacarla públicamente. Digamos, si la crítica es justa, iría para los dos. Lo otro es que frente a lo que dice Fernando, aquí hay un tema muy importante y me extraña que él no lo vea, que precisamente se postula como mensajero y como representante de las víctimas. Aquí hay una novedad impresionante. El tema de las víctimas no estuvo presente en ninguna de las negociaciones de paz anteriores, ni con las guerrillas en los años 90, ni luego con los paramilitares a finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Entonces, ahora hay una novedad. En el caso de las FARC incluso estaban en el cuarto punto las víctimas. La novedad con el ELN es que ese es el primer punto de negociación. Las víctimas están en el centro de la negociación entre el ELN y el gobierno, y eso fue lo que dicen en el comunicado, y ojalá sería muy bueno que él lo leyera. Fernando, porque el punto dice, nosotros hemos acordado que el tema de víctimas sea el principal y que el segundo tema sea de participación. Fíjese que el caso de las FARC tenían primero el tema agrario, luego participación política, luego narcotráfico y en cuarto punto las víctimas. Eso yo creo que Fernando debía apreciarlo como un avance muy importante, porque las víctimas se tomaron la agenda de la paz y las víctimas están en el centro de la preocupación nacional. No sé si, Fernando, coincidas con lo que te está diciendo León y que no estás apreciando precisamente que el tema de las víctimas está incluido desde el primer punto. Por supuesto, yo valoro mucho que León Valencia reconozca que en su proceso de paz la impunidad lo coronó y que él no pagó ninguno de sus crímenes ni sus delitos. Eso ocurrió anteriormente. Y muchos procesos de paz en Colombia se hicieron en los últimos decenios bajo ese marco de impunidad. Ahora, que el ELN venga a decir y a nombrar en los 6 puntos que hay que tener en cuenta las víctimas, no es más que una jugada politiquera astuta del ELN como las FARC. ¿En qué terminaron las FARC hablando de víctimas? Diciendo que ellos son las víctimas. De manera que el ELN seguro que frente a Machuca se declararán también víctimas. El ELN frente al asesinato de tantos colombianos y frente a tanto daño ecológico que ha hecho en los últimos 30 años con la voladura de oleoductos, seguramente dirá que también se victimizará igualmente. Es que cuando ellos hablan de víctimas, hablan de ellos. No hablan de las personas que han asesinado, de los colombianos que han secuestrado, de los cientos de miles de secuestrados en Colombia. De manera que nombrar las víctimas para tener que aplaudirles cuando ellos al final van a terminar como en las FARC, autodenominándose víctimas, pues la verdad deja mucho que desear, mientras que los procesos de paz en Colombia no tengan un ingrediente jurídico que force a que ellos reconozcan sus crímenes, no hay nada que hacer. Pues si les parece, vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado precisamente eso, por el primer tropiezo en esta fase exploratoria de los diálogos con el ELN, después de que el grupo acusara al gobierno colombiano de modificar el texto del comunicado conjunto. John Mejía dice, ya lograron su objetivo, que ganara Santos. Ahora la realidad es otra. Edgar Rojas dice, nada de raro que lo hicieran para la campaña de reelección. Javier Palomino dice, no se puede negociar con ningún grupo terrorista, ellos siempre van a llevarlas de ganar, deben ir a la cárcel.